Bueno, en este primer capítulo vamos a hablar de los diferenciales de un coche de radio control, cuántos tiene, para qué valen, qué funciones tienen, etc. Tenemos aquí el MBX7, transformador eléctrico. Y bueno, lo primero, vamos a empezar por la parte básica, aunque rápidamente iremos a lo que nos interesa. Un coche de radio control de tierra, 1.8 TT, normalmente tiene 3 diferenciales. Tiene el diferencial central, es el que más fácil podemos ver. Ahí vemos la corona del diferencial central. Y luego tiene un diferencial trasero que está metido dentro de esa cápsula. Ahí ves el palier. Esto que estoy girando ahora es el palier que le transmite la energía del diferencial central hacia atrás. Y luego tiene los brazos de dirección. Bien, son estos brazos negros que vemos aquí. ¿Vale? Son las salidas de cada lado del diferencial. ¿Vale? El tren delantero exactamente lo mismo, se ve un poco peor porque tiene muchas más cosas por el tema de la dirección, pero el tren delantero lo tendríamos aquí. Ese es el palier que le lleva la potencia y mejor desde este lado, aquí tenemos las barras que van a cada una de las ruedas. Bien. Y nada más, ahora vamos a ir viendo cómo es un diferencial, qué funciones tiene y qué ajustes y qué conseguimos cada una de las cosas. Vamos allá. Bien, bueno, ya hemos visto que el coche tiene 3 diferenciales, central, delantero y trasero, y vamos a explicar primero un poco la función que tiene un diferencial. Un diferencial es un dispositivo que básicamente lo que permite son 2 cosas. Lo primero, tanto el diferencial delantero como el trasero van a transformar el movimiento que le transmiten sus palieres de un movimiento con rotación, según podríamos estar viendo en la pantalla, en el eje vertical, a rotación en el eje horizontal. Es decir, va a cambiar 90 grados el sentido de transmisión de esa rotación o de esa potencia que nos transmite el motor a través del diferencial central. Y la segunda característica, que es la más importante de un diferencial permite variar la velocidad de rotación de cada uno de sus extremos, gracias a un juego que tiene de 4 engranajes que se llaman satélites y planetarios. En el despiece que vemos a la izquierda están los 2 satélites y 2 planetarios. Y bueno, en general, esas son las funciones que tiene un diferencial. ¿Para qué vale un diferencial? Pues fundamentalmente tiene un propósito, y es que cuando algún coche está dando una curva, las ruedas que están por el lado interior tienen que recorrer menos superficie, menos longitud que la que están por el exterior. Entonces es necesario que las ruedas interiores giren más lentas o que las ruedas exteriores giren más rápidas. Y el dispositivo que nos permite que esas velocidades se ajusten para que el coche pueda dar el giro es el diferencial. Bien, entonces, una vez que más o menos, no es objeto de este vídeo describir exactamente cómo funciona un diferencial y demás, porque para eso hay un montón de vídeos en internet, pero si no vamos a ir propiamente al reglaje. Y vamos a empezar por el reglaje del diferencial central. Como vemos en la foto, los 3 diferenciales tienen el mismo aspecto y bueno, el montaje es muy sencillo y el reglaje reside en la silicona que metamos dentro del diferencial. Entonces, bueno, antes de hablar de la silicona que va a ir dentro del diferencial, tenemos que hablar de 2 conceptos. El primer concepto es el concepto de tracción. El concepto de tracción lo vamos a definir para que sea fácil de entender como la cantidad de energía o la cantidad de potencia que transmite el motor o que transmite el diferencial central a los ejes delanteros y traseros o el propio motor al diferencial central. ¿Vale? Eso va a ser la capacidad, digamos, de transmitir esa energía. Y el otro concepto que queremos definir es el agarre. El agarre va a ser la capacidad de utilizar esa tracción que está transmitida a un determinado eje. Bien, ¿qué significa realmente esto del agarre? Es que nosotros tendremos una fricción con el suelo de las ruedas de cada uno de los trenes del coche y solo seremos capaces de transmitir una cierta cantidad de energía, que será una cierta cantidad de tracción que le llegue a cada uno de los 2 ejes en función del agarre que tengamos con el suelo. Si la tracción es muy alta, la rueda deslizará, patinará y no seremos capaces de transmitir esa energía o ese movimiento en el coche. Bien, ¿qué es lo que hace el diferencial central? Pues el diferencial central lo que hace es repartir la energía que le pasa al motor a través del piñón, con su engranaje y con la corona del diferencial central, al tren delantero y al tren trasero. Esa es su función única y exclusiva, repartir la potencia o la energía, la tracción
a cada uno de los dos ejes. ¿Y cómo la reparte? Pues la reparte en función del agarre que tenga cada eje. Cuanto más agarre tenga un eje, más capacidad de absorber tracción tendrá y más tracción le pasará al diferencial central. Y consecuentemente el otro eje es el que menos tracción recibirá y menos energía le va a llegar. Entonces, vamos a partir del supuesto del diferencial central en el que no tenemos ninguna silicona dentro, sino que simplemente engrasamos los engranajes con grasa de litio o grasa de cobre por temas de fricciones y demás. Cuanto más baja es la densidad, o prácticamente nula cuando ya tenemos grasas de litio o de cobre, más función de diferencial hace, es decir, más capacidad tiene de repartir en función de los agarres la tracción al eje delantero o al eje trasero. Por el contrario, cuanto más denso sea la silicona que le vayamos echando, menos capacidad de repartir tendrá el diferencial y tenderá a igualar más la cantidad de energía o la cantidad de tracción que le va a pasar al eje delantero o al eje trasero. Entonces, bueno, en la imagen tenéis una vista del coche desde arriba y veis que en la parte de diferenciación central yo pongo que mi coche en este caso llevo 7000. 7000 es un valor de densidad medio alto. ¿Por qué el diferencial central se suele llevar con densidades medias o altas? Porque realmente no queremos que haga exactamente la función pura de diferencial, sino que es decir, que adapte la velocidad al agarre de cada uno de los trenes, sino que queremos que para garantizar un exceso de tracción en ambos ejes, es decir, queremos que les pase suficiente energía al eje delantero y trasero independientemente del agarre que tengan, ponemos una densidad alta. De esta forma conseguimos, en cierto modo, aunque sea a base de muchas veces perder un poco de tracción de los ejes, que a cada uno de los ejes le llegue suficientemente energía para poder dirigir el coche hacia el lugar que queremos, ya sea girando o conseguir pasarle la suficiente tracción, la suficiente potencia para acelerar el coche. Incluso tiene también relación con la frenada, con la capacidad de, en función de su agarre, de absorber esa tracción para frenar. Entonces, el diferencial central suele tener una densidad alta porque queremos intentar que siempre tengamos tracción en los dos ejes. Si tuviéramos una densidad muy baja, podríamos tender a que un eje se nos quedara suelto, se nos quedara prácticamente sin tracción y el otro tuviera toda. Por eso lleva una densidad alta, en torno a 7000, 5000, 10.000, depende del coche. Bien, ya hemos dicho, cuanto más alta sea la densidad del diferencial central, de la silicona que lleva el diferencial central, menos función de diferencial hará y más tenderá a transmitir la misma tracción a los dos ejes. Cuanto más la vayamos bajando, más ligera, menos densa sea la silicona, más función de diferencial y más capacidad de adaptar la tracción que pasa a cada uno de los ejes. Bien, pues por semejanza un poco vamos a seguir con el diferencial delantero. El diferencial delantero que también tiene una densidad normalmente media o elevada, en este caso yo la llevo en 5000. El diferencial delantero, su función es repartir la velocidad o la tracción que le va a pasar a la rueda delantera derecha y a la rueda delantera izquierda. Y eso va a ser en función del agarre que tenga cada una de las ruedas. En este caso, este reglaje es más simple porque se limita a que cuanto más dirección queramos que tenga el coche, queremos que tenga una dirección muy sensible o que el coche me entre bien en las curvas, más baja tengo que poner la densidad del diferencial delantero. Si por el contrario el coche tiene mucha dirección y lo que quiero es quitarle dirección, lo que haré es subir la densidad del diferencial delantero. ¿Vale? Yo en mi caso, esto todo siempre se hace en base a un circuito. Yo en el circuito que tengo muy poca tracción, tengo muy poco agarre en el circuito, está muy duro y tiene mucho polvo. Y entonces lo que quiero es tener más dirección. Por eso yo llevo una densidad baja. Yo prefiero tener más dirección en el tren delantero. Y bien, por último el diferencial trasero. El diferencial trasero tiene la misma función que el delantero, solo que las ruedas no tienen giro, con lo cual simplemente es el arrastre que lleva cuando el coche está dando una curva o cuando recibe la tracción de diferencial central. Y en este caso, el diferencial central siempre suele llevar una densidad más baja que el diferencial delantero y el diferencial central. Porque el diferencial trasero es el que nos da el agarre del tren trasero, que es donde normalmente se producen los mayores problemas de deslizamiento de este tren, teniendo sobreviraje, subviraje, etcétera, vamos, de hacer trompo y perder la estabilidad del tren trasero. Aquí estamos en las mismas que antes. Cuanto más baja sea la densidad que yo le meta al tren trasero, más capacidad tendrá de absorber la tracción y más agarre voy a conseguir del tren trasero. Si por el contrario subo la densidad, pues cada vez tendré un eje trasero más nervioso, más inestable, que tenderá más a irse, a tener menos agarre y, bueno, pues posiblemente podemos llegar incluso a hacer el trompo.
Y bueno, os he puesto abajo una regla que he leído en varios foros y demás y que la verdad es que funciona bastante bien. Y se basa en que cuando sumes la densidad que tienes puesta en el diferencial central más la que tienes en el diferencial delantero, lo que te dé lo divides entre 4 y lo adaptas a la siguiente silicona de valor comercial que haya en el mercado. Es decir, en este caso yo por ejemplo llevo 7 y 5 en los centrales y delanteros, eso serían 12, que entre 4 pues justo en este caso daría 3000. Si imaginamos que yo tuviera 7000 y 4000 por ejemplo, que ya darían 11000, al dividido entre 4 ya no me sale el entero, me saldría 2000 y pico, y entonces lo adaptas al siguiente más cercano. Si te sale 2300, pues a lo mejor la tienes de 2500 o directamente te la pasas al de 3000. Y la verdad es que esto es una regla no escrita que se utiliza pues la gente que lleva más experiencia en rodaje de coches de radio control y demás y en foros técnicos y funciona bastante bien. Siempre poner en el diferencial trasero una cuarta parte de la suma de las densidades de los otros dos, mayoradas mayorada al siguiente valor de silicona que haya en el mercado, ¿vale? Si sale 2800 hacia 3000, etcétera. Entonces, bueno, por repasar rápidamente y ya terminar este vídeo, el diferencial transmite movimiento, es capaz de variar la velocidad de salida de sus ejes, es decir, de la velocidad que le vaya a dar a cada una de las ruedas de las que cuelga su diferencial. Y en general, cuanto más ligera sea la silicona que pongamos, cuanto menos densa sea la silicona que tenga el diferencial, más función de diferencial, más diferencia de velocidades va a haber entre sus dos ejes y cuanto más densa sea la silicona, va a tender a igualar esas velocidades. El diferencial delantero podremos variar en densidades entre 5 y 10.000, ¿vale? En función de la cantidad de dirección que queramos que tenga el coche. Si queremos que tenga mucha dirección o tenemos problemas de que el coche no nos entra bien en las curvas, aquí le damos una densidad baja, en torno a 5.000. Y si por el contrario tenemos mucho agarre, podemos tomar la curva rápida y demás, y lo que queremos es tener más tracción, más potencia en ese eje, iremos a densidades más altas, a densidades de 10.000. Hasta 10.000 sería lo normal. Y un punto medio que muchos reglajes llevan son 7.000. 7.000 en el delantero es el valor, digamos, medio, el valor estándar. En el diferencial central hemos dicho que es el reparto de tracción que va a hacer entre el eje delantero y el eje trasero. Y los valores que se suelen tener son parecidos al delantero, entre 5 y 10.000. 5.000 y 10.000, aunque el valor medio sería 7.000, como yo lo llevo en este caso, que queremos más sensación de coche 4x4, nos iríamos más hacia 10.000 y si queremos que adapte más la cantidad de tracción que pase en función del agarre, nos bajaríamos más hacia siliconas de 5.000. Y el tren trasero, pues justo lo contrario, es el diferencial que más suelto tiene que ir, que la densidad de la silicona tiene que ser más baja. Y podemos utilizar o bien la regla que hemos visto que está abajo de este vídeo, o bueno, los valores, el 3000 es un valor muy típico de diferencial trasero, raro es ver diferenciales con más de 3000 o como muchísimo 5000 y sería un eje bastante nervioso si lo que queremos es una conducción en la que nosotros adrede hacemos deslizar el tren trasero para tomar las curvas, las tomamos un poco deslizando, pero vamos, los valores estándar son, yo creo que el valor estrella es 3000, podríamos bajar a 2000, 1500 incluso, pero bueno, el de referencia es 3000 y casi todo el mundo llevamos en torno a eso, en torno a 3000. Y nada más, hemos empezado este capítulo con los diferenciales porque son tres elementos que a la hora de montar el coche conviene que ya tengamos montados y con la silicona que hemos elegido. Y, y bueno, antes de seguir con el resto del montaje del coche, para luego ya empezar a hablar de los reglajes de los trenes delantero, trasero, motor, etcétera. Y nada más, aquí acaba el vídeo. Cualquier duda lo podéis dejar en comentarios. Y nada, seguimos con el siguiente capítulo, el capítulo 2. Un saludo.